presento a, para mí, no voy a decir nada, para que no lo conozcáis, es un papá encomiable, es un papá luchador, es un gran experto, aunque no es abogado, empezó sus estudios, pero para mí es una persona a la que recurro cuando tengo alguna duda jurídica, me la explica soberanamente bien. Os presento a Abel Céspedes. Él es secretario de la Asociación Internacional contra la Asociación de Menores, ACSIM, y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Custodia Compartida, ACA. De la misma manera os presento a una grandísima profesional del mundo del derecho, especialista en derecho penal y civil, como es doña Yolanda Miguel de Garrete, que nos van ahora a hacer esta ponencia sobre algo muy curioso, y es que oímos mucho en la tele, que es habeas corpus en detenciones por violencia de género en base a la sentencia del Tribunal Constitucional 32/2014 y la impugnación de psicosociales, una perspectiva diferente para que sepáis si es posible impugnar dichos informes. Buenos días a todos. Yo creo que me ha hecho ya la presentación, así que ya me ahorro de tener que presentarme. Yo no soy un gran comunicador, a mí me gusta más estar detrás. Yo trabajo en las juntas de las asociaciones y me gusta más escribir que hablar. Va a ser la primera vez que yo me dirijo a un auditorio, así que anticipadamente ya pido disculpas porque seguramente que no estoy a la altura de Jesús, que sí que es un gran comunicador. Bueno, yo he venido a hablar del tema del habeas corpus. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace ya 10 años, ahora se cumplen 10 años este mes, de que yo sufrí una detención por violencia de género y que hice algo diferente a lo que hacen la mayoría de papás que son detenidos, o la mayoría de detenidos en general. Yo planté cara y puse un habeas corpus. Además lo hice yo, poner el habeas corpus. Vi que me detenían y que no me dijeron por qué me detenían. Me detenían porque me dijeron que me detenían por un delito de violencia contra la mujer. ¿Pero qué he hecho? Porque un delito de violencia contra la mujer, ¿qué es un delito de violencia contra la mujer? Si tú me detienes por algo que es delito, primero dime qué es lo que he hecho para que yo pueda verificar si eso que yo he hecho encaja dentro del tipo delictivo. Bueno, esto se lo explicaba al guardia civil, al comandante de puesto, y el hombre no sabía ni por dónde salir. Lo que me decía es, mira, yo te he dicho lo que me dicen que te tengo que decir y ya está. Bueno, pues yo le dije, déjeme un papel que le voy a poner un habeas corpus. Y le puse un habeas corpus. En principio se lo puse por dos motivos. Le puse el primer motivo por eso, porque no me habían dicho por qué estaba detenido. Y el segundo motivo que le puse es porque me dijeron, bueno, tu abogado de oficio que te hemos designado no quiere venir ahora porque son las 10:30 de la noche y va a venir mañana. Y yo dije, pero ¿cómo es que yo me voy a quedar aquí toda la noche porque este hombre no quiere venir? Las diligencias policiales están terminadas, así que ustedes o me llevan al juzgado de guardia o me ponen en libertad. Y se lo puse por exceso en el tiempo máximo de duración de la detención, que no son las 72 horas. El tiempo máximo, el primer inciso del artículo 17 de la Constitución, lo que dice es que la detención no podrá durar más allá de del tiempo necesario para realizar las investigaciones policiales. A partir de eso, lo que dice es que las investigaciones tampoco se pueden prolongar más de 72 horas. Así que yo no me tengo por qué comer una detención porque el abogado no quiere venir. Así que puse el habeas corpus y casualidades de la vida. Llamaron al juez de guardia y el juez de guardia dijo, ya estáis llamando al abogado y que vaya allí ya. Pero el habeas corpus se tramitó, lo cual fue un alivio para mí, porque en vez de estar encerrado en 4 paredes, pues estuve dando vueltas toda la noche. Así que querían fiesta, pues vámonos todos de baile. Vamos a bailar y vamos a tener a 2 policías bailando toda la noche de aquí para allá, un coche de patrulla también, para llevarme y levantando al juez, que por cierto, la juez ni se levantó y luego el Tribunal Constitucional le dio caña por eso. Bien, entonces, luego amplié el habeas corpus, lo amplié porque cuando me metieron en la celda, el calabozo eso no era digno de una persona, estaba lleno de excrementos humanos, pues porque seguramente el que estuvo antes que yo no le dejaron ir al baño y el hombre pues se limpió en las paredes y aquello era una pocilga. Bien, entonces pues amplié el habeas corpus
lo puse de tipo correctivo para que sea trasladado a otra celda, y lo amplié porque no era acorde con la dignidad humana. Los 3 motivos me fueron estimados por el Tribunal Constitucional, porque la jueza, que no vino a verme, mandó a la secretaria, la jueza dijo que eso era una cuestión meramente administrativa. Bien, ¿cuál es mi función aquí en esta ponencia? Pues básicamente desde el punto de vista asociativo, tratar de convencer a la gente que es necesario que pongamos habeas corpus. ¿Por qué? Porque, mirás, cada día en España se están deteniendo a unos 400 hombres por violencia de género. Bien, y lo que se trata es atacar al enemigo. No me refiero a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El enemigo son los políticos, los que obligan a que nos detengan de forma automatizada, pero hay que tratarlo con un punto de vista militar, hay que desgastar económicamente al enemigo. Entonces, si ponemos 400 habeas corpus diarios, son 800 policías que tiene que traer Marlaska de la seguridad ciudadana y 400 coches patrulla que están llevando un detenido de acá para allá. Al mismo tiempo, tenemos 400 jueces y 400 auxiliares que se tienen que levantar por la noche para ir a atender a un detenido. Bien, y eso no les va a gustar. A lo mejor con eso conseguimos que no nos detengan de forma automatizada. Porque la detención para nosotros es un trauma. Yo llevo 10 años en tratamiento psicológico desde aquello. 10 años. Yo me encuentro organizaciones que hacen estudios sobre el trauma psicológico que supone para un solicitante de asilo que le detengan. Bueno, un solicitante de asilo a lo mejor ha hecho más que el 80% de hombres que es detenido y que luego queda en libertad y que son inocentes. Bien, ¿por qué no hacen ningún estudio del trauma psicológico que supone una detención? Yo lo puedo explicar desde mi punto de vista. Para mí, que dos policías se presentaron en mi casa y me detuvieron delante de mi hijo que está ahí sentado y me pusieron los grilletes delante de él y él gritando de dolor, para mí eso fue equivalente a que te cogieran los 2 policías y te agarraran mientras mi exmujer te violaba. Para mí es lo mismo que una violación. Entonces, esto tiene que tener un fin, no nos pueden detener de forma automatizada. Bien, hay 2 motivos fundamentales. Nosotros con nuestro habeas corpus conseguimos que por lo menos a partir de entonces te comunicasen los hechos. Eso era algo que venía en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya en aquella fecha venía. Sin embargo, había una circular de la Fiscalía que decía que al detenido no se le dieran los hechos porque puede interferir en la investigación y lo que se le tiene que decir es el delito por el que se procede. Bien, nosotros conseguimos cambiar eso. A través de la sentencia del Constitucional, a partir de ahora ya al detenido se le dan los hechos, se le comunican por escrito. Bien, pero hay cosas que siguen pasando y que me gustaría centrarme en ellas. Por ejemplo, el tiempo máximo de la detención. Mira, si el tiempo máximo de la detención es el tiempo imprescindible para realizar diligencias policiales, ¿cuándo acaban esas diligencias policiales? Porque al abogado no se le dice al detenido. Ya no estamos hablando de la previsión, es que por lo menos le tendrás que avisar cuando han terminado las diligencias policiales para que él pueda verificar si la detención se está prolongando más allá de lo debido. Bien, eso por un lado. Y por otro, las condiciones higiénicas de los calabozos. El calabozo, ¿dónde podemos encontrar las condiciones higiénicas que tiene que tener una celda de reclusión? Bueno, en España no hay. Yo he estado buscando y casualmente he encontrado que el día 7 de este mes, el día 7 de marzo, se ha publicado un Real Decreto que transpone una directiva sobre las condiciones que tienen que tener los establecimientos ganaderos. Ahí sí que podéis ver que un cerdo o un ternero tiene que estar en un recinto limpio, pero de los detenidos nada de nada. Entonces, ¿por qué una persona humana va a tener menos dignidad que un animal? Que si tú le tienes en tu casa a un perro en las condiciones que me tenían a mí en el calabozo, aseguro que te vas detenido por un delito de maltrato animal. Bien, y sin embargo, pues tenemos que en los calabozos no hay nada. Lo único que he encontrado son las prescripciones técnicas del contrato de limpieza de los calabozos de las comisarías del País Vasco, que son de la Ertzaintza.
Ahí te describen cómo tienen que ser higienizados los calabozos, cómo tienen que retirar la colchoneta, las mantas, todo lo que te dan, y te describen hasta los productos higiénicos que tienen, los productos de limpieza que tienen que utilizar para que eso quede desinfectado. ¿Bien? Eso no es una norma, eso es un pliego de prescripciones técnicas. ¿Dónde está la norma a donde nos podemos acoger? Bueno, pues en defecto de norma tendremos que acudir a la Constitución, que sí que garantiza, reconoce el derecho a la protección de la salud, porque un detenido que entra en un calabozo está con unas mantas que pueden haber tenido otro que está contagiado de COVID, de SIDA, de hepatitis, está en una celda que está manchada, que no está limpia. El defensor del pueblo ha girado varias visitas a comisarías y ha descubierto calabozos con insectos, con piojos, con cucarachas y mal olientes, mal higienizados. Bien, eso no es condiciones para atender a un detenido. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues ya ha dado alguna sentencia en que las condiciones de limpieza del calabozo y que el detenido pueda tener aseo personal, eso está exigido por la dignidad de la persona, que también defiende el convenio. Entonces, desde la asociación, desde el mundo asociativo, lo que queremos es que los abogados no asistan a las detenciones como meros convidados de piedra. Su deber es asistir a la detención y no solo preparar la declaración del detenido, que también, pero mucho más importante, verificar que esa detención se realiza de acuerdo con la legalidad. Bien, en tanto la duración como la limpieza de las instalaciones donde se va a meter al detenido. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Pues porque para nosotros creemos que se pueden frenar las detenciones automatizadas si se empiezan a poner habeas corpus y empezamos a detraer medios de la seguridad ciudadana de forma importante y empezamos a que los jueces realicen sus guardias de forma efectiva. Porque la jueza concretamente que me asistió a mí se quedó en casa, mandó a la secretaria. Fue la secretaria quien me tomó declaración. Ella, la guardia, la hizo en casa. La fiscal ni se presentó, por supuesto. Y desestimó el auto donde desestimaba la incoación de habeas corpus, lo desestimó por teléfono. ¿Bien? Entonces, esto no se puede. Lo dijo el Tribunal Constitucional en mi sentencia, para el que la quiera leer, la 32/2014. De hecho, lo que motiva al Tribunal Constitucional a estimar mi recurso de amparo es que la jueza no se presentó a verme. Bueno, vamos a obligar a las juezas, a los juezas y los jueces a que hagan la guardia. Y esos acuerdos que tienen con los juzgados, la policía, de que no me traigan los detenidos hasta las 9 de la mañana, eso es nulo. Eso ya lo puse yo en mi habeas corpus, que todos esos acuerdos son nulos, lo ha declarado el Tribunal Constitucional. Tú, el detenido, le pones a disposición judicial de forma inmediata, aunque sean las 3 de la mañana, y el juez de guardia se levanta y atiende ese detenido. Y si el juez de guardia entiende que, bueno, que se puede estar así, bueno, pues mejor está en la calle y no le detengas, porque a fin de cuentas el 80% de los hombres detenidos terminan siendo o absueltos o sobreseídos, que equivale a inocente. Bien, bueno, en cuanto al habeas corpus, yo creo que ya lo he dejado claro lo que queremos, y ahora pues quería dar paso a Yolanda, que nos va a hablar de otra cuestión que también nos interesa mucho al mundo asociativo, que son las psicosociales, una perspectiva diferente, porque vemos que estamos cayendo siempre en el mismo error. Estamos impugnando las psicosociales, llevando a otro psicólogo para que impugne. Al final el juez a ese psicólogo dice: no, yo prefiero al mío, y lo deja ahí. Y creemos que hay otra vía para impugnar las psicosociales que quizás sea más efectiva. Es cuestión de probar. Nosotros no hemos probado, porque yo afortunadamente ya no tengo que pasar psicosociales, si no lo habría hecho. Pero abrir una vía para que alguien siga estudiándolo y se pueda presentar en el futuro y acabemos con esta arbitrariedad. Bueno, pues les paso a Yolanda y ella les explicará mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias en principio por la asistencia de todo el mundo que está aquí, que es un sábado y es complicado. Y sí que tengo que comentar que Abel y yo llevamos participando mucho tiempo en la elaboración y en el informe de circunstancias jurídicas, porque él no es abogado, pero como ha dicho antes Jesús, sí que es un estudioso del tema jurídico, como habéis visto, como habéis podido comprobar en el tema que ha descrito estupendamente el habeas corpus y cómo se interpone un habeas corpus. Sí que antes de entrar en el tema de la impugnación de las psicosociales, sí que apuntar una cosa que me parece de importancia en el tema del habeas corpus, en cuanto a las causas para interponer el habeas corpus, que no es, como ya sabréis la mayor parte de los asistentes, no son las causas en sí mismo del hecho de la detención, sino las causas que hay que indicar en el habeas corpus son las que se refieren en concreto al hecho mismo de la detención, es decir, como ha indicado él, como ha indicado Abel, ¿cuáles son estas causas? Pues que no se esté respetando el límite imprescindible para realizar estas diligencias, que como ya podéis saber, la detención se produce de forma automática y se produce hasta que al día siguiente a las 9 pasa a disposición judicial o a los días que consideren oportunos pasa a disposición judicial, pero hay que respetar este tiempo imprescindible para realizar, como bien nos ha indicado Abel, para realizar las diligencias necesarias. ¿Cuáles son estas diligencias? Las que sean, pero en todo caso que deben ser comunicados tanto al detenido, que no se hace, como al abogado, que tampoco se hace, pero que hay que insistir en preguntar cuáles son estas diligencias necesarias y si se han realizado ya estas diligencias necesarias para poder pasar a disposición judicial. Como sabéis, y ya lo ha manifestado también Abel, en general se pasa a todo el mundo, a todos los detenidos, a una hora. Y a todos juntos, pero como él mismo ha visto, existen ya sentencias que dicen que este pasar a disposición judicial a todos los detenidos a la vez es inconstitucional y no se puede dar. Sí que me gustaría hablar de algo que yo creo que nos preocupa bastante a los juristas, como es la impugnación, cómo se puede impugnar un informe de un equipo psicosocial. Sabéis que los equipos psicosociales en realidad están usurpando ahora mismo las funciones que tienen los jueces, porque los jueces cumplen rigurosa y automáticamente cumplen el criterio que determinan los informes de los equipos psicosociales. Es decir, si el equipo psicosocial dice que custodia monoparental, rigurosamente el juez hace o cumple en la sentencia lo que establece el equipo psicosocial. Es decir, tienen un poder hoy en día, este equipo psicosocial, que cumple y violenta la función jurisdiccional que tiene el propio juez, porque en su función de auxilio, que en realidad es lo que determina el 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es que el equipo psicosocial tiene una labor de auxilio del juez, no es la de determinar cómo se deben realizar los informes, cómo se deben realizar las custodias de los menores. Habitualmente estamos acostumbrados a que la impugnación de las psicosociales se realice por medio de un informe
social que de alguna manera invalide este informe del equipo psicosocial. Los juristas también estamos acostumbrados a que el juez en su derecho a la valoración de estos informes, de los informes psicológicos, valoren con más criterio el informe que le aporta su propio equipo adscrito al juzgado y deja de lado el informe que las partes podamos aportar. Hemos decidido o hemos estudiado cuál puede ser esta impugnación alternativa que podemos hacer a estos informes psicosociales, y hemos visto que el juez, que en su labor jurisdiccional debe entendemos que debe determinar el objeto del dictamen que debe hacer el equipo psicosocial. En la actualidad, ningún juez indica a su equipo cuál es el criterio que debe tener en cuenta para valorar a los progenitores custodios. Bueno, pues esta es una labor que debe ser examinada por él y debe ser valorada, porque los psicólogos lo que hacen es actuar a su libre albedrío y con su libre criterio. En este libre criterio nos encontramos con que ellos mismos determinan cuáles son los hechos probados que el juez calca inmediatamente en su sentencia. He traído un informe psicosocial actual en el que, para que veáis o para que se pueda ver qué es lo que hace el equipo psicosocial y cómo lo valora el juzgado, cómo lo puede valorar el juzgado. Pues son dos progenitores. En este caso habla, os comento, primero os voy a hablar de cómo habla de la mujer y luego de cómo habla del hombre, del padre. Doña tal, la madre, reitera que ella nunca se ha opuesto a que la niña tenga relación con su padre. Ella nunca se ha opuesto a que la niña tenga relación con su padre. Al principio de la separación de la pareja facilitó y potenció los contactos paterno-filiales, pero el padre no se ha implicado en la vida de su hija de manera continua, ni a nivel escolar, sanitario, afectivo, etc. La madre plantea abiertamente que no se opone a que padre e hija tengan algún tipo de relación y refiere que el padre para la niña es un desconocido y verbaliza que no puede obligar a su hija a ver a su padre si ella no quiere. No se niega rotundamente a las visitas. El problema es que el padre no cumple la sentencia. Considera que el padre debería cumplir la sentencia dictada hace más de 6 años. Os estoy leyendo textualmente. Su hija no muestra interés por ver a su padre. Por otro lado, la madre le preocupa el comportamiento del padre. Cree que el padre no es una persona estable ni coherente. Lo que dicen del padre, la diferencia. El padre, digo el padre porque tengo puesto el nombre, en fin, el padre mantiene un discurso circular, insiste en que se han producido errores, se muestra hostil y descalifica a los profesionales que han intervenido en anteriores procedimientos judiciales. Insiste en que la resolución judicial en la que se establecen visitas con su hija está basada en un error, puesto que se ha demostrado que él, en este caso, no es un enfermo mental. Verbaliza que la justicia recaerá tal y se me ha acusado de algo que nunca se ha producido. Atribuye la responsabilidad a los errores que se han cometido hacia su persona. El señor Palacios no se atribuye ninguna responsabilidad en la ruptura de la relación paterno-filial que data al menos de 6 años. Es decir, ¿qué os pensáis que se estableció aquí por parte del juez en cuanto a las relaciones del padre con el hijo? Punto de encuentro. Es decir, con
con esta descripción de hechos, habéis visto la diferencia en cuanto a la descripción, en cuanto a la relación que refiere de la madre y la que refiere del padre. Bueno, está dando por probado hechos, están dando el equipo psicosocial, está dando por probado hechos que son controvertidos y sin embargo los está dando como veraces, como probados, como válidos. Se le está dando una prioridad a la función probatoria, a la valor probatoria que está haciendo el juzgado, valor probatoria que debe hacer el juez, y no es el equipo social el que debe considerar o debe dar por válidos hechos probados que son controvertidos. ¿Qué se está produciendo con esto? Es claramente una violación del artículo 24 de la Constitución, porque está entrando a valorar o hacer labores judiciales, que en este caso es la de acreditar los hechos probados, con lo que se produce una violación de la tutela judicial efectiva. En este sentido ya se ha producido la única que existe, ya existe una sentencia del Tribunal Supremo en el que en un caso de denuncia por la madre existía una custodia compartida, y en el caso de una denuncia de la madre por violencia de género, él, como consecuencia de las valoraciones que había hecho el equipo psicosocial, valorando esta violencia y esta denuncia por violencia y la denuncia que había indicado la madre, la había recogido expresamente en el informe psicosocial. El equipo psicosocial había entendido que se había podido producir una posible intimidación del padre hacia la madre, con lo que le retiró la custodia al padre. Pues bien, el Tribunal Supremo, única sentencia que existe del Tribunal Supremo, alteró la custodia, indicó que procedía la custodia como consecuencia que el informe psicosocial había sido elaborado con premisas falsas facilitadas por ella al equipo psicosocial. Yo creo que es una sentencia del Tribunal Supremo que es pionera en esta valoración que se puede hacer de los equipos psicosociales. Esto con referencia a los hechos probados. Existe otra causa, entendemos que existe otra causa de impugnación del de los informes de los equipos psicosociales por la intromisión al derecho más íntimo de las personas, el derecho a la intimidad de las personas. En este caso, como sabéis, como todos sabéis, no existe por parte del equipo, no se produce un consentimiento, no se firma un consentimiento informado, no se pasa ningún consentimiento informado, y sin embargo esto es fundamental porque se están violentando claramente, o se está produciendo una intromisión en ese derecho al honor y a la intimidad. Os leo otro informe de un equipo psicosocial en el que podéis ver cómo se produce esa intromisión y que entendemos que se debe exigir el consentimiento informado, y en el caso de que este no se produzca, denunciar esta falta de consentimiento informado. Os leo para ver si existe, o para que veáis si existe o no existe esta intromisión en el derecho al honor. Esto es otro informe psicosocial. Está hablando del padre. Dice, es una persona capaz de ver las necesidades de los demás, se adapta bien a los cambios,
se percibe una falta de aprecio hacia sí mismo que le hace centrarse en sus defectos y compararse con los demás, llevándole a sentirse inferior. Dependiendo de las situaciones, puede actuar de manera flexible y en otras ocasiones de manera más rígida. Tiene grandes dificultades para controlar sus emociones, tendiendo más a la acción que a la reflexión, sin pensar en las consecuencias, o por el contrario, no siendo capaz de actuar ante un conflicto. Es evidente que esto es un informe psicosocial de un equipo psicosocial actual. También es evidente que debemos exigir, entiendo que se debe exigir la firma de ese consentimiento informado. No sé si me queda tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo intervienen los servicios psicosociales? ¿En base a que en el mismo momento del juicio o porque lo pida cualquiera de las partes de la familia? ¿Cuándo interviene? Cuando lo pida cualquiera de las partes. Esta es otra cosa que se me ha olvidado indicar, efectivamente, que el juez no determina los hechos probados antes de que informe el equipo psicosocial. Eso quiere decir que, en primer lugar, debiera producirse el juicio y, una vez que los hechos se han considerado probados, informar o elaborar el informe del equipo psicosocial. Pero en todo caso, a petición de las partes. Hoy en día, por lo que se puede elaborar en cualquier momento, pero la práctica habitual es que se realice antes de que se efectúe el juicio. ¿Y si una de las partes no quiere? Eso es otra de las, esa es otra de lo que habíamos estado hablando. Efectivamente existe un problema en eso, porque a mí me ha ocurrido que ¿qué? 2 minutillos. Vale. A mí me ha ocurrido que el progenitor no quiso acudir a un informe de un médico forense por diversas circunstancias, no quiso acudir, y a pesar de todo el juzgado determinó y le retiró la custodia por no pasar un informe psicosocial, un médico forense. Entonces, a mí otra de las valoraciones que se podría hacer es que efectivamente pasar a psicosocial, y una vez que va pasado ese psicosocial, como hemos valorado, si quieres tú, lo hablas tú, que te ha pasado a ti. Bueno, a mí lo que me ocurrió es que yo pasé la psicosocial y vi que era una abogada ultracatólica. Recuerdo que Javier me ayudó en aquel tema. Pues como la vi venir, que era una abogada, no, estaba en contra de los católicos, Lo que decía es que todo católico había escrito un trabajo en la universidad y decía que todos los católicos son pederastas. Por el hecho ya de ser católicos venían predeterminados a ser pederastas. Cuando yo vi aquello, pues evidentemente no me gustó. Y lo que hice fue que acudí a la cita, pasé la psicosocial y automáticamente usé la ley de protección de datos y le dije que cancelase mis datos personales, la requerí a través de la Agencia de Protección de Datos y no pudo hacer el informe sobre mí. A mí, brevemente, quiero decir que lo que se trata es que los psicólogos están utilizando dos tipos de pruebas que hacen. Unas son las psicométricas y otras las entrevistas semiestructuradas. En esa entrevista semiestructurada es donde ellos están introduciendo hechos, y ese valor de introducir hechos no le corresponde al psicólogo, le corresponde al juez, y eso viola el artículo 24 de la Constitución porque viola la función jurisdiccional. Bien, y en segundo lugar, en las pruebas psicométricas que te están haciendo, bueno, pues eligen el test que le da la gana, no están homologados para familia, algunos que te aplican son de clínica y revelan, el que a mí me aplicaron revelaba 37 aspectos internos de la personalidad. Bien, si te van a hacer un examen tan a fondo de tu psique, bueno, pues hay un derecho que es la intimidad y la intimidad psíquica, que también está amparada por el derecho a la intimidad, bien, por lo que te tendrán que pedir o bien consentimiento informado o bien que supla el juez ese consentimiento. Pero una prueba realizada sin tu consentimiento y sin consentimiento del juez, en principio tiene que ser nula porque viola tu derecho fundamental. Nada más. Muchísimas gracias.